Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4. Escúchalo todos los días a las 11 de la mañana por La Cuarta Estación. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Eco 4. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. ¿Cómo estás, André? Bienvenida también. Muy bien, muchas gracias, Jess. Sí, el día de hoy tenemos no solo unos invitados muy especiales, sino un tema que es bastante interesante. Un tema que, pues, personalmente relaciono como con la transformación. Pues, o sea, yo creo que los seres humanos estamos en constante transformación, pero no solo se trata de eso. También los objetos que nos ayudan a vivir bien están en una constante transformación, ¿cierto? Porque lo importante sería que no simplemente un objeto fuera únicamente eso en su vida, sino que, y pues, o sea, fuera eso en su vida y ya fuera directamente un vertedero, y ya de ahí empezar otro proceso de transformación, sino que le diéramos la posibilidad de tener varias vidas, varias formas de ser. Justamente el tema de hoy, que es la economía circular, es algo que tiene que ver mucho con eso, los procesos de transformación que tienen cada uno de los objetos con los que convivimos, de los tipos de residuos que nos rodean. Y tenemos dos invitados especiales que nos van a hablar de eso. Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden seguir nuestras transmisiones a través de Facebook y que también nos pueden seguir a través de Instagram para que estén pendientes de no solo de nuestros programas de Eco 4, sino de otras temáticas que tenemos aquí en La Cuarta Estación. Y también que pueden descargar nuestra aplicación de la Play Store para que puedan seguir escuchando nuestros programas. Y recuerde que también tenemos un canal de YouTube donde tenemos varios de los programas que estuvieron anteriormente. ¿Listo? Sí, así como dices tú, André, esto es todo un tema de transformaciones todo el tiempo. De igual manera como nosotros nos transformamos a esta nueva modalidad virtual, ¿cierto? Es un proceso que es todas las cosas deben de estar en ese ciclo de transformación. Y sí, claro, como tú decías, es muy importante que realmente un objeto no llegue directamente al botadero, sino que tenga un uso más prolongado. Entonces, bueno, hoy vamos a tener ese tema que es de suma importancia, un tema que además lo ha estado mencionando nuestro alcalde, de que se va a implementar en la ciudad. Entonces va a ser muy interesante que nuestros oyentes se enteren un poco de qué se trata y puedan tener también unos ejemplos de la vida pues real con estas personas tan interesantes y con esos proyectos tan buenos que ya los vamos a ver.
Sí, entonces teniendo en cuenta esta introducción, vamos a invitar a nuestros, en este caso serían no solo nuestros oyentes, sino también nuestros televidentes, a que vayamos al momento verde. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Bueno, y para nuestro momento verde, como les estábamos comentando, tenemos dos invitados muy especiales. Ellos están ahora también en línea. Entonces tenemos a Sara Cristina Saldarriaga. Ella es microbióloga industrial y cofundadora de el emprendimiento InLob. Y también tenemos a su pareja, Gustavo Hernández, que es ingeniero en biotecnología y que también es cofundador de ese mismo emprendimiento, que ellos ya nos van a contar mucho sobre esta idea tan interesante y tan buena para el ambiente. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias por la invitación. Agradecer el tiempo de todos hoy para reunirnos y platicar, como bien lo mencionan ustedes, de temas que hoy en día son muy relevantes en la agenda política y pues también en la agenda que a todos nos obedece, ¿cierto? Correcto. Si quieren pueden profundizar un poquito más en su presentación, nos pueden contar un poquito de especializaciones que han hecho. Por ejemplo, ahorita con la voz de Gustavo podemos ver que tiene un acento como diferente, entonces nos pueden contar un poquito más de ustedes. Claro, pues mira, ella es Sara. Bueno, yo soy Sara, soy de Medellín, soy paisa, a mí el acento me pierde. Bueno, yo en este momento me encuentro en México, hace 2 años, en 2017, ya 3 años voy a cumplir. En julio llegué a México con la necesidad de hacer mis prácticas académicas del pregrado, ¿cierto? Mi microbiología industrial y ambiental, como se los mencioné, y pues en un grupo de investigación al que llegué de sostenibilidad aplicada, pues conocí a Gustavo. Ya nuestra historia se fue desarrollando y llegamos a un punto común que creo que es donde llega la sinergia más bonita, y es que tenemos un fin o una visión conjunta, y es cómo desde nuestros conocimientos podríamos cambiar patrones de consumo dentro de nuestra sociedad y realmente aplicar nuestros conocimientos para generar ese cambio. Entonces, pues iniciamos a replantearnos qué queríamos hacer una vez terminara mi carrera y él terminara su doctorado. Yo regresé a México, me fui para Colombia, me gradué, regresé a México a hacer mi maestría y en este momento estoy haciendo mi maestría en biotecnología y Gustavo está terminando su doctorado en biotecnología. Entonces, como los dos estamos en ese proceso de culminación, pues ya generamos esta estrategia llamada InLob. Sí, o sea, como Sara dijo, bueno, tienen razón, soy de México yo. Estábamos radicando en Monterrey hasta hace como 6 meses más o menos. Ya después regresamos de donde yo pues crecí, no nací aquí, pero crecí en Cozumel, que es una isla ubicada en el Caribe. Y como bien menciona Sara, a partir de que nos conocemos, nos empezamos a replantear qué es lo que estábamos haciendo con lo que aprendíamos. Y nos dimos cuenta que si bien atacábamos problemas muy puntuales de la sociedad, esos problemas atendían como que a segmentos muy específicos. Y hay algo que nos interesa hoy en día a todos, que es la sostenibilidad, porque de nada sirve que a lo mejor los avances médicos vayan muy rápido si más adelante no vamos a tener un mundo o una sociedad en cual aplicarlos. Y es así que nace InLob, que como bien mencionas es un emprendimiento que a nosotros nos gusta llamar plataforma de sostenibilidad. Nosotros básicamente lo que buscamos es explorar los lugares donde queremos estar, por ejemplo en este caso Cozumel, observar qué posibles problemáticas tienen puntuales y a partir de ahí proponer soluciones que impacten de manera directa y positiva a la sociedad. En este caso nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, al ser una isla tenemos mucho turismo. Ese turismo, particularmente como somos costa, consume mucho alimento frito, por así decirlo. Al final de cuentas nosotros teníamos un aceite que se freía y cuando terminaba su ciclo se sacaba de la isla y se le daba un proceso ya sea de reutilización o directamente a un relleno sanitario.
nosotros estuvimos explorando y nos dimos cuenta que a partir de ese aceite podríamos producir un biocombustible. Y fue así que dijimos, pues no de un día para otro, sino después de mucho pensarlo, vámonos a Cozumel, empecemos a funcionar y hoy en día llevamos ya casi una semana y media, después del coronavirus, una semana y media funcionando y la verdad hemos obtenido muy buenos resultados, a la gente le está gustando lo que hacemos y sobre todo ellos mismos o la gente se está notando, los marineros, capitanes y empresarios están notando que son soluciones a la larga sostenibles y pues quedan muy buenos resultados. Sí, o sea, y la generación de valor local creo que es algo que todos, o sea, todos los puntos, todas las ciudades deben trabajar. ¿Por qué? Porque de nada vale que los ingresos lleguen del exterior y se vuelvan a ir y no haya un impacto real en la comunidad en donde se está llevando a cabo los procesos. Entonces tenemos turismo exterior, pero se va para empresas extranjeras donde quizás el capital no se invierte en la sociedad. Entonces aquí trabajando con los restaurantes, con sus residuos y dando el biocombustible a los lancheros que turoperan, o sea, que son los turoperadores, pues generamos valor interno y pues eso es realmente lo que quiere o en lo que se basa Inloop. Hay un tema que tocó Gustavo que yo creo que es muy interesante y que por ahí podríamos empezar, que es acerca de la sostenibilidad, que la sostenibilidad es algo que yo creo que desde la sostenibilidad se empieza a pensar un poquito eso de la economía circular, porque nosotros no somos las únicas generaciones que vamos a habitar el planeta, sino que vienen más generaciones y hay que empezar a pensar en qué va a ser de esas personas que van a quedar en el mundo cuando nosotros ya no estemos. Entonces sería muy bueno que nos hablaran un poquito acerca de qué es la sostenibilidad para que la gente tenga ese contexto y ya ahí nos vamos adentrando un poquito más en la economía circular. No, pues, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad, como bien mencionas, es un modelo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Un economista lo planteaba así, es como si nosotros como generación tuviéramos que vivir de nuestros ahorros y no del capital principal de las generaciones futuras. Es decir, nosotros tenemos que asegurar que, por ejemplo, es un ejemplo que siempre utilizo con Sara. Nosotros en algún momento de la vida queremos tener familia, ¿cierto? Entonces, para poder tener una familia tenemos que asegurar que la persona que va a nacer o ese nuevo ser humano que va a nacer tenga un lugar, un ambiente donde se pueda desarrollar. Ahora bien, la sostenibilidad tiene que tomar en cuenta, no solo se trata de ser ambientalistas y ser positivos en ese tema, sino que también hay que buscar un poco el tema económico y hay otro tema que ahorita se me fue de la... Económico, ambiental y social. Y social, sí. Es una triada, se tiene que complementar. Sí, o sea, no es solo decir vamos a cuidar el medio ambiente, sino que es buscar el equilibrio vuelvo repito, como el tema de Cozumel. Yo no solo puedo decir vamos a cuidar el arrecife y vamos a implementar normativas que se encarguen de proteger al medio ambiente, sino vamos a proteger al medio ambiente, vamos a ver cómo partir de una actividad primaria, porque al ser una isla dependemos en su totalidad del turismo, vamos a equilibrar entonces la actividad económica y al tiempo a la sociedad, es decir, vamos a darle las herramientas a los jóvenes, sobre todo a los niños, o sea que es algo en lo que Inloop está comprometido casi también al 100%, es darles nuevas expectativas, un nuevo panorama a la gente en qué podemos hacer. Y de esta manera ya atacamos, si le decimos a la gente que existe un nuevo biocombustible, pero no solo le decimos que existe, sino le enseñamos el proceso para poderlo producir. Y ese biocombustible les reduce sus emisiones de efecto invernadero. Aparte, al ser biodegradable, pues no tiene un impacto tan fuerte como lo es un combustible de origen fósil. Y económicamente, pues también a ellos o a los turoperadores les representa un ahorro, porque pues nosotros también buscamos tener precios que sean competitivos con el mercado. Entonces, de esa manera, la sostenibilidad que proponemos equilibra las tres partes que la definen. Que nada, para como que la gente se quede con eso es, cada que propongan un proyecto de sostenibilidad, tienen que cuidar a la sociedad principalmente, al medio ambiente y a la economía. Y también diferenciar, yo creo que son dos juegos de palabras en el español donde tenemos sostenibilidad y sustentabilidad.
¿cierto? Entonces, no son intercambiables, en muchas teorías lo hacen intercambiable, pero cuando hablamos de sostenible, hablamos del gremio, de todo, de la economía, de la sociedad y del ambiente. Cuando hablamos de la sustentabilidad, hablamos de procesos que benefician al medio ambiente, o sea que estamos viendo solamente una de los componentes de la triada. Entonces, es sustentabilidad, medio ambiente, sostenibilidad, la integración de los tres pilares. Es súper importante esa definición que nos das ahí, Sara, porque se puede confundir mucho. Y es muy interesante también ver cómo la sostenibilidad entrelaza estos tres factores, y en el ejemplo que nos hacían al inicio digamos de la parte del biodiesel, se puede ver cómo se aplica directamente en la sociedad. Y realmente esto es muy importante. Nosotros en la universidad nos comentaban también la economía circular con un término que era de la cuna a la cuna, porque la economía lineal va de la cuna a la tumba, ¿cierto? Tomando el ejemplo del biodiesel, utilizo los aceites para fritar y luego van a un relleno. Pero cuando hago la economía circular, utilizo el aceite y lo llevo a que sea un nuevo producto, entonces va a ir de la cuna, que era un aceite, a otra cuna, que ya va a ser un combustible. Entonces es el ciclo. Súper interesante. Vale. Sí, otra cosa que es muy importante de lo que tú dices es que se genera valor en dos ciclos de vida. Tú tienes un primer ciclo de vida donde tienes aceite de origen vegetal que extraes de la materia prima, que es palma, coco, girasol, y lo conviertes en aceite para cocinar de consumo humano. Ahí hay una primera cadena de valor. Cuando se termina, tenemos un segundo ciclo de vida, que ya es el aceite de cocina usado, y el producto final es el biodiesel. Entonces hay un segundo ciclo de valor. Entonces, al haber dos ciclos de valor, pues se incentiva esa economía circular. Bueno, ahora ya que sí estamos hablando un poquito más acerca de la economía circular, definamos eso, porque yo creo que, o sea, la gente por ahí ya se la está cogiendo, que es quizás como que las cosas no tengan un solo ciclo de vida, sino que tengan varios. Pero ¿en qué consiste eso? ¿Y es una economía circular para qué? ¿Para solo un tipo de residuo? ¿Para todos los residuos? Quizás la economía circular también se ve no solo digamos, en los ciclos de vida de las cosas que nos permiten, o de los objetos, de los alimentos, la ropa, que nos permiten tener una mejor vida, sino que quizás también se aplica para nosotros o no. Entonces expliquemos un poquito como ya en sí qué es la economía circular. Bueno, Andrea, tienes razón, es un tema muy importante. ¿Qué es economía circular? Para entender qué es economía circular hay que entender la economía actual. La economía actual es así. Con el tema, vamos a tocar mucho el tema del aceite, que yo creo que es el que da partida a esta entrevista del día de hoy. Y es, nosotros vamos a un cultivo tal vez vegetal, vamos a llamarla soya, extraemos el aceite. Bueno, tomamos la soya, de la soya la transformamos a aceite, ese aceite después lo distribuimos a un consumidor final, y una vez que el consumidor final lo deja de utilizar, lo desecha. Con la economía circular lo que pasa es que el último peldaño de la primera cadena de valor tiene que servir como materia prima del siguiente escalón. ¿Por qué? Porque la economía circular nace de la naturaleza. No sé si recuerden, yo no sé los niveles en Colombia, pero cuando estábamos por ahí en la primaria, que nos comentaban del ciclo del agua, que el agua es agua, se evapora, genera lluvia, y la lluvia más adelante vuelve a caer para dar vida a nuevas cosas. Exactamente funciona lo mismo con la economía circular. Ya los desechos que produce una empresa, vamos a hablar en el tema particular de los bioenergéticos, por decir, las cáscaras también de naranja, cáscara de sandía, o sea, todas las cáscaras de frutas, pueden ser utilizadas posteriormente a través de microorganismos, a través de una biodegradación, para ser transformados en biogás. El tema del combustible o en particular del biodiesel,
utilizamos un proceso químico que nos da lugar a un segundo proceso que es al final de cuentas un combustible que puede ser utilizado en cualquier vehículo. Entonces, así funcionamos. Economía lineal, que es la economía que actualmente mantenemos, va de A a B. La economía circular va de A a B, después de B a C, de C a D, y así hasta que logramos cerrar todos los círculos. Considerando que al final, ya lo que nos quedaría al final, por decir algo, ya hablando de las cáscaras de naranja, ya que una vez que le sacamos toda la energía posible, ya eso lo compostamos y al final lo regresamos a la naturaleza como sucedía en todo momento. Y es por eso que mucha gente actualmente apoya que, por ejemplo, si construimos una carretera, desde ahí podemos ver la economía circular, sea una carretera que permita o una autopista que permita que el agua de lluvia permee para que pueda llegar al subsuelo y al final de cuentas el agua logre su final último. O si construimos vías de tren o si construimos carreteras, permitamos la construcción de pasos para animales, para que ellos sigan viviendo. O sea, al final de cuentas la economía circular es, vamos a mantener el planeta el mayor tiempo posible, o sea, no lo vamos a acabar tan rápido. Y parte de 3 principios súper importantes, que es eliminar residuos, es mantener los productos y materiales en uso y la regeneración del sistema natural, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que nos hacía Andrea es, ¿funciona para todo? ¿Todo se puede volver a reintegrar? Pues realmente la economía circular lo que quiere hacer es eso, es que todo se diseñe a tal punto que cuando llegue a su final de vida podamos recuperar todos sus componentes y volverlos a reintegrar a procesos. En este momento los productos no están diseñados de esa manera, entonces no podemos decir que en este momento, en esta década, nosotros vamos a poder recuperar todo, porque en su principio no fue diseñado para eso. Entonces uno de los puntos diferentes y significativos de la economía circular es el diseño del producto, es pensar qué va a pasar cuando llegue el final de su ciclo para poder generar valor, ¿cierto? Y tenemos 2, uno que es el ciclo técnico y el ciclo biológico. El ciclo biológico lo conocemos, es como dice Gustavo, no sé, una cáscara de naranja, la podemos meter a un compost y generar tierra que pueda abonar jardines. Y el técnico es, por ejemplo, si tenemos... por ejemplo, un día estuvimos en una feria de sostenibilidad y hablaban de los carros. Entonces tenemos como un carro que dentro de 5 años vamos a querer cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer con todas las partes de ese carro? Entonces, Renault, por ejemplo, en España está trabajando en algo que es el reciclaje de cada una de sus partes, y las llantas, por ejemplo, que es un residuo bastante, o sea, que es muy complicado de tratar, lo están convirtiendo en parques para niños, precisamente por su amortiguación, porque permite que sea un material seguro, también para hacer pavimento para gente que corre, para disminuir el impacto en las rodillas. Entonces mira que ya se está empezando, como dicen ustedes, a hablar de cómo generar estrategias que recirculen todos los materiales que estamos utilizando. Entonces, desde que nos basemos en los ciclos técnicos de las cosas que son más complejas y los ciclos biológicos, y en el diseño podemos generar que pues todo se vuelva a reintegrar tal como la naturaleza lo indica. Sí, súper importante ese tema que mencionan del diseño de los productos. Y a mí también me surge como esa curiosidad de que no todos los productos están diseñados precisamente para ser reciclados, y hay una estrategia muy mal diseñada para el planeta, bien diseñada para el bolsillo de algunos, que es el tema de la obsolescencia programada. ¿Cómo se haría en ese caso con la economía circular? ¿Eso sería como un bloqueo para la economía circular o cómo se abordaría? Es un tema, yo creo, Jessica, muy importante y al mismo tiempo delicado. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros en Cozumel nos preguntan por qué los biocombustibles no han impactado tanto al planeta, y es porque pues México particularmente es un país que tenemos petróleo, entonces nunca hemos tenido la necesidad de buscar alternativas energéticas. Lo mismo pasa un poquito cuando se habla de obsolescencia programada. Hablamos de status quo, o sea, al hablar de economía se habla de status. ¿Y qué pasa? Que la mercadotecnia o las empresas
el modelo económico, que es el modelo capitalista, te obliga a que haya una demanda de un producto para tú poder existir. Entonces, para hacer esta transición hacia una economía circular, lo primero que tenemos que hacer es lo que ustedes están haciendo, que es mostrarle a la gente que dar tal vez un pasito hacia atrás no necesariamente es bajar tu nivel de socioeconómico o tu estrato social, sino que es dar un paso hacia adelante. Mira, la economía circular vamos a plantearlo así. La economía actual, la economía lineal y la obsolescencia planeada es una carrera de 400 metros, donde todos quieren llegar rápido. Todos, o sea, Apple, bueno, no sé si puedan mencionar marcas, pero las telefonías de celulares, de carros, todos buscan sacar lo mejor para que el comprador diga, yo quiero este nuevo carro. Pero a la larga eso nos va a decir, pues si tenías una carrera de 1000 metros, te vas a acabar en 2 segundos y ya no. La economía circular es un maratón de 42 kilómetros donde tenemos que ir paso tras paso seguro. Como dice Sara, la obsolescencia programada se va a acabar el día que las compañías digan, voy a diseñar un celular, vamos a hablar del tema de los celulares, pero ese celular no es completamente cerrado, o sea, no es una carcasa que es completamente sólida, sino que a lo mejor, si yo soy fotógrafo y a mí me gusta la fotografía, yo puedo tomar el módulo de la fotografía, se lo quito y le pongo una fotografía mejor. Si yo soy un bloguero que todo el tiempo está con la cámara, pues le cambio, en lugar de tener una pila muy con poca resistencia o poco rendimiento, le pongo una batería mayor. Sin embargo, actualmente solo estamos centrados en capital, o sea, capital, y todo se trata de vender. Como estaba funcionando antes. Como Sara menciona, en países como la Unión Europea y Estados Unidos parcialmente, ya están dando cuenta que si nosotros logramos cambiar estos modelos, reducimos costos también, porque a lo mejor Renault lo que hace es, ya lo que también ya se está tomando la iniciativa en Colombia, es alquilar carros. Yo te alquilo, entonces yo me hago cargo de sus mantenimientos, yo me hago cargo de todo, pero de esta manera me aseguro que cuando ya tú no lo quieras tener, yo puedo tomar las piezas y como yo estoy seguro que están en buen estado porque yo lo estuve monitoreando todo su tiempo de vida, a lo mejor le quito el motor lo limpio bien, con ciertos ajustes y puedo sacar, tal vez ya no un carro de gama alta, pero sí un carro de gama media que la gente todavía va a querer consumir, y hasta que ya en verdad el motor diga, ¿sabes qué? Ya no podemos hacer nada más con él, nos toca fundirlo para utilizar o hacer una nueva estructura o para ya hacer nuevas piezas de nuestro motor, pero la obsolescencia planeada se va a acabar el día que nosotros también cambiemos nuestra forma de pensar. Y ojalá sea cuando cambiemos nuestra forma de pensar y no cuando los recursos ya se hayan acabado. Porque precisamente Gustavo mencionó algo importante y es porque México sí tiene todas las posibilidades de generar biocombustible, porque todas las universidades trabajan en pro de generar biocombustible de origen verde, por así decirlo. ¿Por qué no lo hacen? Y es porque ellos tienen petróleo a borbotones. Entonces, al tener el recurso, pues es más fácil. No voy a hablar pues de México, mejor no hablo de México, pero no hablo de México como tal. Cuando hay necesidad, se buscan alternativas. Cuando no existe la necesidad, como seres humanos, hasta el momento estamos programados a quedarnos en la zona cómoda. Entonces, ojalá sea ese cambio cuando realmente generemos conciencia y no cuando los recursos ya se hayan agotado. Y no solo eso, sino que también hay que pensar que cada tipo de residuos tiene un tiempo estimado para poder biodegradarse, volver a la tierra o volver a donde fue sacado. Pero ese tiempo muchas veces es un tiempo que va muchísimo más allá del tiempo de vida que tiene un humano. Es decir, un plástico se demora entre 100 y 500 años. O sea, el cepillo de dientes con el que yo me cepillé cuando tenía 3 años todavía está por ahí. En alguna parte del mundo está. Entonces es como empezar a pensar en esas cosas. A veces también es como a empezar a construir esa conciencia ambiental y las marcas de alguna manera también se aprovechan de eso, ¿cierto? Y lo triste es que muchas personas que trabajan dentro del mercadeo o del marketing lo que dicen es, no, es que lo que están haciendo es que te ofrecen un cepillo de bambú, de madera, con cerdas de carbón activado, pero te lo venden en 14,000 pesos. Y para mucha gente,
porque eso también es algo que tiene mucho que ver con la economía. Es muchísimo más fácil acceder a un cepillo de plástico olvidándose de que eso se va a quedar ahí por años y años y que él se va a morir y ese cepillo va a seguir por ahí, que tomar la decisión de comprar ese que vos a la final la puedes meter en una compostera y te olvidas de él porque en unos meses ya va a estar, porque la madera en meses ya está, pues ya volvió a la tierra, ya volvió a un estado en el que puede convertirse en abono para alguna planta. Entonces es como eso. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer mucha conciencia en cuanto a la biodegradación de los residuos y que este tema es muy importante y que hay que empezar a pensar en eso, porque por ejemplo el problema del plástico también fue un problema de que se encontró algo que era maravilloso, porque era un material que se podía moldear como se quisiera, que pues, se podía empacar lo que se quisiera, pero nunca se pensó en qué iba a pasar después con ese material. Y ahora el problema del plástico que hay en el mundo es un problema que dentro del programa ya lo hemos hablado y que muchas veces ya no hay como una manera fácil de solucionarlo, porque ya es demasiado, o sea, el problema casi que se nos sale de las manos y si no empezamos a actuar de una vez, el mar se va a seguir llenando de plástico y van a seguir habiendo un montón de cosas. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas son muy importantes. Por ejemplo, hay algo que ayuda muchísimo a este tipo de iniciativas, que son las 5 R's, ¿cierto? Entonces esas 5 R's, digamos que van acompañando todo el proceso de la economía circular, que es algo muy bello y que si ustedes nos pueden hablar de eso, pues nos gustaría mucho para que hagamos un repaso acerca de lo que son las 5 R's y cómo funcionan dentro de la economía circular. Bueno, todo lo que tú dices es real. Parece que cuando nosotros tiramos la basura, algún día alguien hizo esa analogía, es como si lo pusiéramos en un hoyo negro. O sea, no nos interesa para nada qué es lo que pasa de ahí para allá. Es como, no, yo me deshago de esto y ya no es mi responsabilidad. Entonces, parte realmente por parte de nosotros como consumidores en pensar para qué lo voy a adquirir, si realmente lo necesito y cuáles son sus características cuando termine su ciclo de vida, ¿cierto? Entonces tenemos 5 R's que serían reducir, reutilizar, reciclar, reparar y recuperar, ¿cierto? Son como las aliadas, las 5 R aliadas de este proceso de recuperar material. Entonces tenemos que reducir a toda costa insumos, desperdicios, distancias recorridas, porque por ejemplo, cuando las compras no se hacen locales, cuando no hay una compra responsable, cuando pensamos en la adquisición de una camisa, por ejemplo, yo voy a tomar de ejemplo Colombia, que es una industria textil bastante importante. ¿Cómo es posible que yo estando en Colombia pida ropa de China, traída de China, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? No solamente no estamos apoyando económicamente nuestro mercado local, sino que estamos generando una huella de carbono, que es ese desplazamiento del barco que se trasladó de China hasta Colombia, ¿cierto? Entonces, y si no fue de China hasta Colombia, de China al continente americano y luego el tráiler que llegó hasta Medellín. Entonces, es reducir esas distancias, ojalá consumirle al señor de la tienda de la esquina, qué bueno consumirle a nuestros mercados campesinos, importante. Es disminución de los productos y si es algo que no necesitamos, repensémoslo, no lo necesitamos. Disminución de los productos que no son biodegradables, como decía Andrea, si yo sé que mi cepillo automático me va a durar más de 100 años y yo ya voy a estar muerta, pues más fácil me compro un cepillo biodegradable y reducir ese impacto ambiental, ¿cierto? Ese es reducir. Reparar. Cuando se nos dañó la camisa, se nos descosió la camisa, realmente si tú no la quieres conservar, repárala y regálala. O sea, es importantísimo saber que muchas de las cosas están hechas para reutilizarse y para esa reutilización el primer paso es repararlo a tu gusto. Ahorita hay muchas empresas textiles que utilizan retazos de diferentes tipos de texturas para generar nuevos productos bastante interesantes. Entonces, reparar hace parte o es el primer paso de esa reutilización.
La reutilización, pues su misma palabra lo dice, debemos darle segundas vidas a cosas. Por ejemplo, ahorita ya está muy de moda la bolsa del súper, ¿cierto? Entonces, hacer esa utilización constante de un mismo producto disminuye la cantidad de residuos que generamos. Reciclar, en el tema del reciclaje hay varios conceptos que son muy complejos que no vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Está el upcycling, el downcycling. Entonces, por ejemplo, el plástico no se puede recuperar en su 100%, se puede recuperar en un 10, máximo 15%. Entonces eso realmente es un downcycling. Y cuando hablamos de metales que se pueden fundir, o por ejemplo nosotros que estamos haciendo residuos y convirtiéndolo en un material de mayor valor, es upcycling. Entonces es muy importante conocer el origen del producto, de dónde viene, para poder darle un destino justo. Y hay muchas empresas que se dedican ahorita al reciclaje y los admiramos mucho. Ahorita, por ejemplo, las botellas, aquellas cosas que no se pueden valorizar, están haciendo cubos o bloques de ecoladrillos para hacer casas. Todas esas ideas se deben reforzar. Entonces ya dijimos reducir, reutilizar, reciclar, reparar y recuperar. Entonces en la parte de recuperación pues tenemos lo que va muy de la mano del reciclaje. ¿Qué podemos recuperar para transformar? Vamos a transformar. Nosotros recuperamos aceites usados y lo transformamos. Entonces, y también por ahí escuché una R que me pareció simpática, y es la de rechazar, R de rechazar. Rechazar realmente algo que tú no necesitas. Uno de esos ejemplos que es mundial y que ya ahorita hay mucha conciencia acerca del pitillo o popote, que acá le dicen popote, que realmente tú no necesitas popote para tomar si no estás enfermito o no tienes una dificultad bucofaringea pues para poderlos usar. Entonces, si realmente lo necesitas, recházalo. Intenta cambiar ese producto que no necesitas por algo que perdure y que no sea dañino con el medio ambiente. Por ejemplo, la silicona, hay muchos envases de silicona, que la silicona es neutra con el medio ambiente, etcétera. Entonces es como ir migrando a la utilización de estas 5 R's con mucha conciencia. Qué interesante, Sara, esa última R que mencionas. Y la traigo a colación con el tema de lo que hablaba ahorita Gustavo también de los celulares. Yo creo que se puede como aplicar en ese término de que parte de esta economía lineal que tiene plasmado el sistema con lo de los celulares que sacan una generación y luego otra y que lo mejoran, ahí uno podría como mirar eso de rechazar esos cambios, porque realmente son más que todo técnicas de consumo y de ventas para hacerlo a uno cambiar realmente un celular que muchas veces todavía está funcional solo por otro, porque es el nuevo, porque es la moda. Es súper importante este tema. Y quería también traer a colación con el tema del reciclaje y de todas estas 6 R's, digámoslas así, de que también es muy importante apoyar los emprendimientos de la ciudad. Por ejemplo, acá en Medellín, voy a traer a colación algunos, tenemos uno que se llama Reescribirse. Es una niña que hace lápices con hojas recicladas, con todo tipo de papel. Hay otra niña que se llama Anglesey, tiene un nombre muy peculiar, las pueden buscar así por redes. Anglesey y Reescribirse. Anglesey, ella hace libretas, todo tipo de libretas muy lindas, grapadas, cosidas, de todo tipo, de tamaños, de estilos, con papeles reciclados. Entonces hay muchos emprendimientos, como nos comentaban, también todo este tipo de fábricas que utilizan estos productos reciclados, vienen a utilizar esta economía circular y se dan cuenta de que están teniendo esos 3, digamos, como los 3 objetivos o las 3 implementos que tiene la sostenibilidad, ¿cierto? Que es que está ayudando al medio ambiente,
está ayudando a la economía de la persona, a mejorar su desarrollo, a reducir en costos, y también está ayudando a la parte social con todo lo que se hace para reducir y reciclar este tipo de elementos, que a su vez van a llegar otra vez a reutilizarse y a seguir en todo el ciclo de producción. Es muy importante también tener en cuenta el tema del agua, cómo es los procesos que ya nos los habían mencionado un poquito Gustavo en alguno de los ejemplos. El tema del agua, del ciclo biológico del agua, cómo lo incluimos, digamos, de manera más precisa en este tema de la economía circular. Estaba yo en silencio. Bueno, el agua, como muchos otros elementos de la naturaleza, cumple un ciclo que ya Gustavo nos lo explicó, ¿cierto? Que la idea parte de que inicia en los ecosistemas acuáticos, se evapora el agua, llueve y regresa. Entonces, debido a la crisis del agua, a la crisis actual del agua, se están diseñando nuevas estrategias para que el agua sea utilizada una y otra vez dentro de diferentes sistemas o sistemas específicos. O sea, se están empezando a generar esas estrategias de regeneración del agua. Esa regeneración del agua parte de la biorremediación del agua. Parte de la biorremediación del agua, ¿cierto? Entonces, esa biorremediación es limpiar el agua y sacar de nuevo sus propiedades y volverla a reincluir en un proceso industrial. Entonces, por ejemplo, las productoras de papel utilizan muchísimas cantidades de agua en las industrias textiles. Entonces, como dentro de sus efluentes o el agua que están sacando de las industrias, la pueden tratar para volverla a ingresar al proceso. Entonces, eso es una forma de hacer este reciclaje del agua, de incluirlo en el modelo de economía circular, en vez de estar utilizando siempre el agua que puede ser usada para el consumo humano. Entonces, en ese sentido, y en esa conservación del agua, pues nosotros como INLUP también estamos muy comprometidos en que el agua que está en nuestros mares pues tenga una contaminación reducida, o sea, sea muchísimo más factible que al momento de que llueva, pues no nos llueva ni azufre, no nos llueva, ahorita estamos hablando de lluvia de plástico, ¿cierto? Entonces, como ese proceso del agua regenerada o biorremediada podría ser transportada a una optimización del recurso que es vital, o sea, un recurso que es vital y súper necesario para cualquier tipo de industria. Bueno, yo creo que es muy necesario, y ya que nos están hablando tanto desde la perspectiva y de todo lo que pueden hacer con el aceite y nos contaron la iniciativa, a mí me gustaría que le recordaran a nuestros oyentes y a nuestros televidentes en dónde los pueden encontrar y dónde pueden saber más acerca de lo que es INLUP, si están interesados, por ejemplo, las personas que trabajan con el aceite. Por ejemplo, pues me imagino que en este momento la iniciativa está únicamente en México, y en el lugar específico en el que ustedes se encuentran, pero que trabajan con el aceite, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para que lo recojan? ¿O cómo es ese proceso para que ustedes vayan, lo recojan? ¿De qué manera van a hacer el proceso? ¿Dónde pueden informarse para saber qué otras cosas pueden hacer con el aceite si ustedes no lo pueden recoger? Bueno, a la gente de México que nos esté sintonizado, porque también compartimos las redes por acá, nos encuentran en redes sociales como inloop.mx, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos en el desarrollo de una plataforma, una página web. Así nos encuentran. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros primero analizamos la calidad del aceite que la gente nos pueda dar, determinando que el aceite tiene la calidad para producir un buen producto, o para producir biodiesel de buena calidad. Vamos y nosotros lo recogemos sin ningún costo. Ahora también está la opción de que la gente lo lleve a nuestra planta, y si lo lleva a nuestra planta, pues podemos hablar de incentivos tal vez económicos para ellos.
Ahora a nivel internacional, por así decirlo, si mucha gente más nos contacta, a veces las cosas se encuentran simplemente a un clic de distancia. Entonces cuando alguien tiene el interés simplemente es dónde llevar a reciclar esto. Y en la ciudad de Medellín, que fue donde yo tuve la oportunidad de estar al menos 6 meses, me di cuenta que hay demasiadas alternativas para que la gente pueda reciclar y pueda llevar a punto final sus desechos. Entonces yo creo que van a encontrar 1000 alternativas, y si no las existen, también está YouTube. Y en YouTube uno puede encontrar desde cómo hacer una caja para compostar, cómo hacer, yo no sé, jabones a partir de aceites, velas aromáticas a partir de aceites. Entonces, como tal vez de mi parte, para cerrar un poco el tema, es Hilo, al final de cuentas, solo una plataforma que le ahorra a las business to business, a las empresas, una necesidad de tal vez atacar un problema muy puntual. Pero como plataforma, lo que más nos interesa es que haya espacios como este, o existan espacios como este, donde podamos hablar de que hoy en día todo, o hasta, bueno, no todo está hecho para reciclarse, pero sí hay muchas alternativas de gente creativa. O sea, los colombianos en eso particularmente me sorprenden, o sea, demasiada creatividad para poderles dar una salida. En estos días estamos viendo el programa de Shark Tank, y ahí es donde veíamos que en verdad son demasiado recursivos. O sea, si hay tela, retazo de tela, vamos a hacer unos bolsos de tela padres, o vamos a hacer unas aretas, o vamos a hacer algo. Entonces, ¿dónde pueden encontrar soluciones de este tipo? En internet. O sea, y hoy en día ya el idioma quizás no es ni siquiera una limitante, porque ya hay muchas páginas que te lo traducen, y a nosotros nos encuentran en internet, y no sé qué más decir. No, y muchas gracias por la invitación. Pues, ya sé que nos extendimos un poco, pero queremos agradecerles mucho a la Cuarta Estación de generar estos espacios de transferencia de conocimiento, transferencia de información, que finalmente nos enriquece a todos mucho, y en temas que son absolutamente necesarios e importantes resaltar. Entonces, les agradezco mucho su labor, y para adelante los seguiremos escuchando y sintonizándolos. Excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Jessica y Andrea, y todo el equipo de producción que está detrás, que nos ha tocado ver cómo están. Es una labor titánica, para una labor aún más titánica, que es esta de conservación, el conservar el medio ambiente. En tiempos de COVID. En tiempos de COVID, por el mundo virtual. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por esa iniciativa, por todo lo que están haciendo por el planeta, por el ambiente, por todos estos logros. Felicitaciones, y que sigan así, que lleguen muy alto, y muchísimas gracias de verdad por todo. Yo creo que entonces ahorita vamos a terminar con un momento muy especial, una reflexión muy bonita. Nos va a sorprender nuestra Pacha en este momento con este tema tan especial. Entonces vamos a nuestra última sección de La Pacha Cuenta, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y a nuestros oyentes también, por ahí vi que estaban escribiendo, espero que los busquen en redes y que estén siempre en contacto. Mis piernas son de raíces a árboles y ramas, mis brazos como los ríos que fluyen hacia el mar, abrazan los valles y montañas. El viento es el aire que soplo al respirar. Los animales son mis hijos y protectores leales. Yo soy la Pacha, y esto es La Pacha Cuenta. La vida es transformación. El hombre está en constante transformación durante toda su vida. Incluso su existencia no finaliza cuando la vida termina. El hombre se convierte en polvo, y el polvo vuelve a la tierra, donde vuelve a la vida en forma de abono que da fuerza a las plantas para que de éstas salga el alimento que ayuda a los seres vivos en el camino de la vida. Les da energía y la inteligencia que como seres humanos nos ha permitido hacer creaciones maravillosas, que nos ha permitido vivir mejor. Sin embargo,
En ocasiones nos olvidamos de las cosas que ocurren con esos objetos después de que ya no les damos una utilidad. Muchos de esos objetos terminan en vertederos de basura a causa de la poca conciencia ambiental que tienen mis hijos, los humanos. Son maravillosas las cosas que nos ofrece el mundo. El alimento, la ropa, objetos que nos embellecen y embellecen nuestra vida. Pero hay que tratar de alargar lo más posible, permitir que estos objetos, como nosotros los humanos, se transformen uno en diferentes objetos que nazcan a partir de otros objetos. Esa es la reflexión, ese es el camino. Ir en busca de la transformación, tanto física como espiritual, y de la conciencia para vivir cada día más en la armonía con nuestro ambiente. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa que tuvimos hoy. Muy interesante el tema de la economía circular, y espero que muchos de ustedes que nos estén escuchando también empiecen a pensar en esas iniciativas que pueden hacer desde casa, porque es que el cambio comienza desde uno. No podemos esperar que todos hagamos el cambio por completo, sino que nosotros mismos podemos empezar con pequeñas acciones. El pensar en ¿será que sí es necesario que compre esto? Y si quiero esto, entonces pensar de dónde lo voy a comprar, consumirlo local, también mirar, investigar nuevas alternativas, que podamos conocer empresas que tengan una conciencia y un respeto ambiental y social, y que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida para que podamos llegar a la sostenibilidad. ¿Listo? Porque no solo somos nosotros, sino que adelante vienen otras generaciones que necesitan de nuestras acciones. Así es, André, y con esa bonita reflexión de la Parcha, yo creo que súper claro que uno de los principales objetivos es hacer que esas cosas que utilizamos se queden el mayor tiempo posible con nosotros, teniendo un uso y no yendo a volverse botadero y basura para nuestra madre tierra, que la tenemos tan saturada. Tratar de utilizar siempre todas esas R's, las 5 R's, las 6 R's, si resultan más R's, maravillosas, todo en pro del ambiente, y que se sigan cumpliendo todas estas expectativas. Muchas gracias a todos por escucharnos, ahora también por vernos. Esperamos entonces que nos sigan en nuestras redes, emisora La Cuarta Estación en Facebook. Y recuerden que también pueden descargar la aplicación a través de la Play Store. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias a nuestros invitados. Hasta luego. Sí, súper gracias a ellos, los mejores, y a nuestro equipo de producción, que son los mejores. Sí, los que están por allá detrás corriendo. Chao. Chao.